Bendecidos y qué bueno que está conectadito una semana más en este su programa Afírmate, el programa que lo conecta a su destino profético. Qué privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios, la cual ayudará al diario vivir de cada uno de nosotros. Esas herramientas que son tan importantes para nuestra vida estarán en esta enseñanza. Así que póngase cómodo, vaya y mire, recuéstese un ratito y escuche un poquito de lo que Dios tiene para hablarle en esta noche para su vida. Diga conmigo, sensibilidad espiritual. Y esto lo que implica es, mis hijos, sacrificar nuestra voluntad, sacrificar nuestros deseos propios, sacrificarnos, escúcheme bien, aún nuestro propio corazón, someterlo, sujetarlo a Él para recibir la guía del Espíritu Santo que necesitamos indefectiblemente. Y así tener mayor entendimiento de su gracia, de su misericordia y sobre todas las cosas de su amor siempre eterno. ¿Alguien me está entendiendo? Posicionarnos, señores, escúchame bien, en poder nosotros somos los que nos posicionamos para poder descubrir si nuestro corazón continúa obstinado o terco o no. Quien más sabe, oiga bien, quien más sabe que el corazón tuyo está terco, eres tú. Quien más conoce que tu corazón es obstinado, se resiste, eres tú. Porque Dios lo conoce. Pero la pregunta es, ¿lo reconoces tú? ¿Usted está aquí, me entiende? Entonces, esto es lo que nos posiciona. Esta sensibilidad del Espíritu es lo que nos posiciona a descubrir si nuestro corazón realmente, repito, es un corazón terco, es un corazón obstinado, con la finalidad de poder reconocer que somos obstinados, que somos tercos en muchas ocasiones, escúcheme bien, para entonces comenzar a ser quebrantados en el Espíritu, para podernos sensibilizar y ser personas agradecidas de lo que Dios es en nuestra vida. ¿Usted me entiende, iglesia? Y esto nos lleva a una actitud de reconocimiento. ¿Reconociendo qué? Que un corazón agradecido y entendido siempre va a buscar el conocimiento que Dios le da a través de la palabra para poder ser direccionado a su transformación, a ser cambiado. Nada me va a quitar ese derrotero. Yo soy agradecido de Dios, entendido de lo que dice la palabra de Dios y voy a seguir buscando el conocimiento que me va a direccionar a mí a ser transformado cada día más, ser cambiado cada día más. Porque, escúchame bien, porque ese corazón sensible espiritualmente comprende que la boca de los necios siempre nutre y alimenta o se alimenta de la necedad. Eso es lo que me hace entender la sensibilidad espiritual. Yo no voy a ser nutrido ni alimentado por necios, ni con un espíritu de necedad. ¿Alguien me está entendiendo? En mi Biblia, si yo algún día hago una Biblia, le pondré la palabra tonto, porque eso es lo que realmente significa necio. Un tonto. Solamente un tonto se deja ministrar por necios. Porque un cristiano que es sensible al Espíritu sabe discernir la necedad de la verdad. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Entonces, ese corazón simple, ese corazón sensible, ese corazón agradecido y entendido, siempre va a buscar agradar al Señor. Siempre. Siempre va a buscar hacer feliz a Dios. ¿Usted está aquí? ¿Por qué? Porque el corazón sensible, te voy a regalar 5 características que me han ayudado en mi vida espiritual y que son de una bendición grande cuando tú las aplicas y las practicas en tu vida. Escúcheme, te voy a dar 5 características fáciles de cómo llegar a tener un corazón sensible espiritualmente. La primera es ese corazón sensible que busque ese conocimiento de Dios. Busca vehementemente su presencia cada día de su vida. Todos los días. Sin excepción.
No, es que, obispo, yo oro de lunes a viernes porque sábado y domingo yo lo cojo libre. Hay cristianos así. No, es que, escúcheme, yo he tenido cristianos que me dicen, es que el sábado yo lo cojo para descansar. Como si el diablo descansara. Como si el diablo descansara. Usted está aquí. Busca, esa es la primera, busca vehementemente, aférrimamente la presencia de Dios cada día de su vida, todos los días de su vida. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Lo segundo es que comprende que su identidad no proviene de nadie, solamente del Señor. Tú eres un hijo del Dios Altísimo. Tú eres una hija del Dios Altísimo. Esa es la identidad de Dios en tu vida. ¿Alguien me está entendiendo? Y esa identidad viene de Dios. Lo tercero, una persona que tiene ese corazón o busca tener ese corazón espiritualmente sensible, obedece la palabra de Dios y las directrices que Dios le da a través de su palabra. Lo cuarto es que carga y manifiesta, escúcheme bien, carga y manifiesta lo que has recibido de Dios a través de su palabra. No lo deja guardado. ¿Por qué? Porque lo que Dios deposita en ti son tesoros para tú repartirlos. Lo que Dios deposita en ti son semillas. Tú y yo somos el semillero que va a provocar que haya una cosecha poderosa de almas por lo que Dios deposita en nosotros. Y esa semilla que Dios deposita, tú tienes que depositarla en otras personas. ¿Usted me entiende, iglesia? Entonces, cada una de estas 5, bueno, te di 4, ¿verdad? La quinta es que jamás, nunca se rinde o claudica ante el problema, la crisis, la adversidad. No importa cuán pelúa se esté poniendo la situación, voy a buscar una tijera y la voy a recortar. No importa cuánta maleza haya en la crisis, dame un machete que voy a talar la crisis y voy a confiar en el Señor y voy a depender de Dios. Yo estoy aquí porque Dios me constituyó para ser su hijo. Y si Él está conmigo, ¿quién? Escúcheme, iglesia. Y cada una de estas 5 son características que van a demostrar la sensibilidad espiritual de nuestro corazón hacia Dios. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros hacer cosas que nos dirigen a conquistar el corazón de Dios. Por ejemplo, hablábamos ahorita del rey David. El rey David llevó el arca del pacto a Jerusalén. Y Jerusalén era el lugar donde Dios manifestaba su presencia. David tomó la carga espiritual de llevar el arca a ese lugar, a Jerusalén. Y con ello David pudo conquistar el corazón de Dios. Con ello David no solamente conquistó, sino que en esa conquista por lo que hizo para Dios de llevar el arca a Jerusalén, escúchame bien, tuvo como enfoque primordial su presencia. El buscar su presencia. Por eso es que decía ahorita que David, dice la Biblia, que era conforme al corazón de Dios porque tenía un corazón misericorde, obediente a las cosas de Dios. Y aunque metió la pata en un sinnúmero de cosas, Dios lo miraba como una persona que tenía su propio corazón. Usted está aquí. Qué bueno que Dios sabe que no somos perfectos. Pero sí podemos tener un corazón correcto para Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Que nuestros pensamientos sean correctos para Dios, que no sean lacerados, que no sean heridos, que no sean marcados por cosas externas, sino que sean con cosas de Dios, con cosas internas por su palabra, valores fundamentales, escúcheme bien, virtudes que Dios desea que usted deposite para que Dios sea formado en usted y que usted sea testimonio vivo de esa formación de Cristo dentro de usted. Entonces el corazón de Dios siempre, escuche bien, conforme a esta historia de David que la acabo de hacer corta, siempre el corazón de Dios va a ser tocado y conquistado al ser sensibles cada uno de nosotros en nuestra fe. No solamente en nuestra fe, sino que nuestra fe esté arropada con nuestra humildad.
Y ese arropo de esa fe con humildad nos va a llevar a nosotros a ser persistentes en su presencia. Pero cuando nos alejamos de Dios, se pierde toda sensibilidad espiritual. Y eso lo que provoca es la dureza o un corazón duro de servir, como dice la Escritura. Y en Éxodo capítulo 32, versículo 9 al 11, dice: además el Señor le dijo a Moisés: me he fijado. Escúchame, yo quiero preguntarte conforme a esta Escritura. ¿Tú piensas que Dios se deja de fijar en ti? Tú eres de los que piensas, de los cristianos que piensan que somos demasiados cristianos. Dios no puede estar fijándose en todo. Pues entonces tú no crees en la omnipresencia de Dios, en la omnisciencia de Dios. ¿Usted está aquí? En la omnipotencia de Dios. ¿No crees en eso? Y si no crees en eso, estás en desventaja siendo cristiano. ¿Usted me entiende? ¿Ve que una maldición no viene sin causa? Mire, Éxodo 32 del 9 al 11. Además el Señor dijo a Moisés: me he fijado en esta gente. En las de casa de restauración, fe, palabra y presencia. No en los de Chicago, solamente los de aquí. Escúcheme. Y me he dado cuenta de que son muy tercos, mano. De que son muy tercos. ¿Por qué, obispo? Bueno, sencillo. Porque conociendo las directrices, el orden, van por encima del orden. Porque conociendo el orden, van por encima del orden. El orden establecido por Dios, no un dogma humano. Pues no estoy hablando de dogmas humanos, estoy hablando del orden divino. ¿Ve? Entonces, el orden divino, escúchame bien, primero tiene que ver con amor, sujeción, sumisión y compromiso con Dios. Pero después del compromiso con Dios, el compromiso con el lugar donde Dios te planta. Ahora me voy a meter profundo. Entonces, tú estás tan comprometido que vienes a decirle a tu apóstol: mañana me voy de viaje. Siendo una persona que eres parte de un liderazgo en ese lugar. No le dijiste nada, sacaste el pasaje, no le preguntaste siquiera antes de sacar el pasaje: para esta fecha vamos a viajar. ¿Hay algo que la iglesia vaya a hacer que nosotros seamos importantes en ese momento? No. La iglesia ora a las 5 de la mañana. ¿Y por qué tú llegas a las 5:30? Porque escúchame, la oración no es un dogma de hombre. La Biblia dice: de mañana te buscaré. O sea, hay versiones que dicen: de madrugada te buscaré. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Fuerte y firme de vuelta a casa. Todos los miércoles te esperamos a las 7:30 en Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Para más información, visita nuestras redes sociales. Me he fijado en esta gente y me he dado cuenta que son muy tercos. Ahora, déjame en paz, le dijo Dios a Moisés, que estoy como agua para chocolate. Y voy a ¿qué? A acabar con ellos. Pero a ti de ti voy a hacer una gran nación.
Moisés, sin embargo, ay Dios mío, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras. Diga conmigo, sensibilidad. Porque la sensibilidad espiritual te lleva a ser sensibles con la gente. Y tú eres el intercesor que va a provocar que cualquier acción que Dios vaya a tomar, no es que la vas a cambiar, pero tu sensibilidad puesta por Él puede provocar la misericordia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Uy, 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 uy. Señor, con estas palabras le dijo al Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo? El que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder. Y luego más tarde dice, no permitas que tal cosa acontezca. Y Dios escuchó la oración de él. Una oración de misericordia por el pueblo. Yo no sé usted, quizás, si hubiese tenido esa situación como Moisés, a lo mejor usted le hubiese dicho, Señor, desarráigalos del mundo, haz los cantos, porque ya tú me prometiste que yo voy a ser una nación grande, dame otra nación porque esta gente son duros de servicio. A lo mejor esa fuera tu oración. Sí, Señor, haz lo que tú quieras, llévatelos, mátalos a todos, desarráigalos, escóndelos, yo no sé, haz lo que tú quieras con ellos. ¿Eso es ser sensible al Espíritu para con las demás personas? Ahora, para entender mejor esto, vamos a entender lo que es duro de servir. Son dos palabras compuestas. Escúcheme bien. Duro, que significa obviamente que viene de dureza, no es la canción de Daddy Yankee. Duro, no es eso. Escúcheme, duro, que proviene de la palabra dureza, es alguien que se niega a abrir su mente. Alguien que se niega a abrir su mente, y como se niega a abrir su mente, su corazón igualmente está cerrado a las cosas de Dios. Ahora, ¿qué significa servir? Servir significa un nunca, un jamás. Óigame bien, se relaciona a ese yugo que se pone en la nuca de los animales. Es el doblegarse ante las exigencias de otra persona y no de la persona que tú se supone que te dirija, que sea el Espíritu Santo. Eso significa servir. Ahora, algunos cristianos endurecen la cerviz. Escúchame bien. Y lo que trata es de esa actitud obstinada, rebelde, resistente y desobediente a Dios. Escúcheme. Y en Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice, el que se pone terco. No mire para el lado ahora, que alguien se puede ofender con usted. El que se pone terco cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. ¿Qué mucho te molesta que te corrijan? Y no te das cuenta que con esa actitud te pones ¿qué? Terco. No tienes un corazón sensible a la reprensión. ¿Por qué? Porque la reprensión, conforme a la palabra de Dios, es el acto de amor que Dios desata sobre tu vida. Para tú poder ser corregido, cambiado, transformado, libertado, sanado de muchas cosas de tu vida anterior y que se supone que tú dejes cuando tú llegas a Cristo. ¿Por qué? Porque al llegar a Cristo ya tú eres una nueva criatura. Las cosas pasadas ya no te deben perseguir. Por eso es que tienes que renovar tu pensamiento. No tener un pensamiento conforme a este mundo, sino no al criterio de este mundo, sino un pensamiento a lo que recibes con los valores fundamentales de la palabra de Dios y las virtudes de Dios en tu corazón, para que entonces cambie tu manera de pensar y que tu manera de vivir también, ¿qué? Romanos capítulo 12 dice eso. Está aquí. Pero el que se pone terco cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. O sea, sin remedio. No hay forma de que tu terquedad, tu rebeldía, tu resistencia a ser ayudado
solamente te va a llevar a una destrucción personal, espiritual y posiblemente natural. ¿Usted está aquí? Entonces, es la terquedad ignorante de mucha gente cristiana. Voy a repetir de nuevo. La terquedad ignorante de muchos cristianos, de aquellos que desprecian la reprensión de Dios, y eso es lo que les va a dirigir, como dice la Escritura, a su propia destrucción. Y en Efesios capítulo 4, 19 al 20 dice: se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno, escuchen bien, toda clase de impurezas o de cosas impuras, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Entonces los cristianos que quieren seguir viviendo así, claramente ahí dice que no has conocido a Cristo. Pero no te molestes conmigo, pero si lo que te estoy diciendo es Biblia. Cuando una persona es terca, cuando una persona se resiste, cuando una persona no quiere recibir la reprensión, escúcheme, es claro, se destruye ella misma o él mismo. ¿Usted está aquí? ¿Por qué? Porque no ha conocido el amor de Dios, no ha conocido la misericordia de Dios, no ha conocido la bondad de Dios para su vida. Entonces, esto implica que somos nosotros, escúchame bien, los que de manera voluntaria somos los que deberíamos renunciar a nuestra antigua manera ¿de qué? De vivir. No es Dios. Ya Dios lo hizo. Él fue a la cruz del Calvario. Jesús fue a la cruz del Calvario por ti. Dio su sangre de poder para que al recibir a Cristo fueras limpiado con su sangre de poder. Y en la resurrección fuiste resucitado juntamente con Él en los lugares celestes. Escúchame, para que su gracia fuera depositada en tu vida y que esa gracia tú la pudieras disfrutar aquí, pero también con esa gracia poder ser testimonio a otras personas. Mire qué fácil de entender es la Biblia. Entonces, eso es lo que demuestra quiénes somos realmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a demostrar de manera voluntaria, al nosotros renunciar a esa manera pasada de vivir, hacia donde Dios nos va a llevar con testimonio. ¿Para qué, obispo? Bueno, pues para, como dice la Escritura, no ser llevados al desenfreno, no reaccionar, escúchame, porque cuando tú reaccionas en tus emociones y sentimientos naturales, despegados, alejados de la palabra de Dios, vas a caer en las cosas y los deseos del mundo. Y eso es lo que te va a tornar insensible espiritualmente. Pero cuando tú lo haces de manera correcta y entiendes lo que Dios te está hablando, eso es lo que te va a hacer sensible espiritualmente. ¿Para qué? Para que tú seas quien decidas despojarte de todo lo que tú eras antes. Por lo que la sensibilidad espiritual, escúchame bien, nos va a enseñar a nosotros y nos va a indicar a nosotros la capacidad, darnos la capacidad de entender, saber quién nos ama y quién nos estima y nos aprecia, que es Dios. Entonces yo hablo de la capacidad perceptiva. Diga conmigo, percepción. Es la capacidad de percepción o perceptiva que tenemos por el Espíritu, dada con esa sensibilidad, para poder captar y poder discernir en nuestro entorno. Escúchame bien, ¿cuándo podríamos ser influenciados por nuestro entorno? Cuando tú eres sensible al Espíritu, tú vas a poder captar al entrar a un entorno natural qué es lo que te podría influenciar a ti para sacarte y alejarte de Dios. Entonces tú eres quien decide si te quedas ahí o retrocedes para no caer en las cosas del mundo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, no ser llevado a una dureza de cerviz que no quiere Dios. ¿Usted está aquí? ¿Qué significa? Leímos ahorita, ser terco, ser soberbio, ser altivo, ser obstinado, ser arrogante. Y eso es lo que va a denotar un distanciamiento cuando una persona cae en ser terco, soberbio, altivo, obstinado y arrogante, orgulloso. Inmediatamente tú ves que se aleja. Ya no era como antes. Papá, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Ahora te ve y trata de sacarte el cuerpo. Porque está cayendo en lo que el diablo quiere que caiga, en una insensibilidad espiritual. ¿Alguien me está entendiendo? Incluso, escúchame bien, cuando esas cosas ocurren, cuando cae en una insensibilidad espiritual, la persona incluso se pone pomposo.
orgulloso, mejor que los demás. Se cree mejor, se cree que un pavo real. ¿Por qué? Porque abre sus plumas, su plumaje, ¿verdad? Su cola. Y usted los ve que caminan en la iglesia con el pecho levantado y la cola bien así. Ellos no dan fruto. No han traído ni una sola vida en años. Pero usted los ve como que. Pero abre su colaje. Y eso a muchos pastores le da colágeno. Usted está aquí. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted estudia lo que es ese impulso pomposo que mucha gente quiere tener, eso se llama una hinchazón. Escúcheme bien. Una hinchazón, escúcheme bien como lo habla la ciencia y lo habla la escritura. Es una hinchazón que ocurre en la persona, especialmente se inflan los tejidos externos, oiga bien, del útero o el cuello uterino. Esa inflamación es lo que provoca el que una persona sea dura de cerviz. Es que no puedo decirlo aquí. No puedo decirlo aquí. Porque eso es lo que se estudia cuando usted estudia esta palabra. De eso es que se trata. Estoy buscando la forma de cómo decirlo, sin que nadie se ofenda. Porque tú quieres hacer lo que le da la gana a tus lomos. Y esa es la hinchazón de la que habla la Biblia. ¿Una hinchazón de qué? ¿Qué clases de pantalones? Ahora me entendiste, ¿verdad que sí? Y aquellos que me están viendo por las redes sociales, critíqueme lo que usted quiera. Pero a quien yo le estoy hablando aquí es a mis hijos. Para que entiendan y aprendan. Usted está aquí. Y ese es ese tejido que se inflama tanto en hombres como mujeres. Por lo que escúcheme bien, quien sea duro de cerviz o quien manifieste esa dureza de cerviz que dice la palabra de Dios, escúcheme bien, Dios en su soberana justicia no puede actuar en la vida de aquellos que son cabezadura, aunque quiera. Dios no puede. ¿Por qué? Porque hay una hinchazón. Hay una hinchazón que ellos creen que son más que los demás. ¿Usted me entiende, iglesia? Entonces, la insensibilidad es el espíritu que está manifestándose y está tocando la iglesia de este tiempo, llevando a los cristianos a una indiferencia espiritual, a una intolerancia espiritual, escúcheme bien, que no se identifica con la sensibilidad, como decía ahorita, humana. Ahora no nos importa, bueno, no nos importa mucha gente, pero hay gente cristiana que no nos importa a los demás. Qué bueno que estuvo conectado con nosotros en este su programa. Queremos dejarles saber que si está interesado en alguna de las enseñanzas, puede comunicarse con nosotros. Y también agradecerle a cada auspiciador que hace posible que esta palabra llegue a su hogar. La próxima semana estaremos aquí nuevamente en este su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético. Y recuerde algo, Jesucristo es el Señor.